Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en Historia del Perú vamos a estudiar la organización política y social de los incas. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan identificar a los principales funcionarios públicos del Imperio Inca, puedan explicar por qué el Imperio Incaico fue una sociedad clasista y jerarquizada, y puedan conocer cuáles fueron las razones para la eficacia en la organización política inca. Cuando hablamos de la organización política inca, estamos hablando de los funcionarios que apoyaban al gobernante inca a poder tener una buena administración de todo su imperio, de toda su sociedad. Estamos hablando de las autoridades. ¿Cuáles son las principales autoridades del imperio inca? Primero, tienes que saber que para poder formar parte o para poder ser una autoridad en el imperio inca, tenías que pertenecer a la nobleza, es decir, a la alta clase social inca. Si eras un simple Hatunruna, entonces lamentablemente no podías obtener un cargo político de importancia en el imperio. Tenías que pertenecer a la nobleza y educarte en esos centros educativos que ellos tenían, en esas casas del saber llamada Yachaywasi. Primero tenemos a la máxima autoridad, tenemos al Sapa Inca. El Sapa Inca era considerado el hijo del dios Sol y la Luna, por lo tanto era visto como un ser semidivino, un intermediario entre los hombres y la fuerza divina, la fuerza de la naturaleza. El Sapa Inca tenía un poder absoluto y era el jefe de una panaca. ¿Qué es una panaca? Una panaca es una familia inca. Cada gobernante inca, cada sapa inca, tuvo su familia, llamada panaca. Recuerda, las panacas son las familias del inca. Ahora, estas panacas conservaban sus privilegios, conservaban sus riquezas, debido a que estas panacas guardaban, una vez muerto su líder, eh, lo hacían momia prácticamente, lo momificaban y esa momia, estas familias la guardaban en sus palacios. No lo enterraban, ¿no? Sino que las guardaban en sus palacios como una forma de recuerdo y también para poder conservar todas sus riquezas, sus privilegios, ¿no? El Sapa Inca como máxima autoridad podía tener muchas mujeres, pero este señor tenía una principal, que generalmente era su hermana, la famosa Coya, o también llamada Piwiwarmi. La Coya o Piwiwarmi, esposa principal del Sapa Inca. Ahora, si el Sapa Inca tenía muchas mujeres, podía tener también muchos hijos, incluso más de 100, cientos de hijos. Pero los hijos legítimos vienen a ser los que tuvo con la Coya o con sus mujeres secundarias. De ahí de los hijos se elegía a los varones, entre todos los varones legítimos, tenían que hacer competencias físicas e intelectuales, o habilidades mentales, mejor dicho. El más capaz, el más hábil de todos los hijos del Sapa Inca era el que heredaba el poder, una vez muerto ya este líder. Para dejarme entender, en Europa, por ejemplo, los reyes, cuando estos señores fallecían, ¿quién heredaba el poder? Su hijo primogénito. Ese es en Europa. Pero en el Imperio Incaico, cuando moría el rey, el Sapa Inca, no lo heredaba el primogénito necesariamente, sino era más justo acá. Acá había más justicia en el Imperio Incaico, sino el más hábil, el más capaz de todos los hermanos. Luego de haber hecho competencias deportivas, por ejemplo, carreras entre ellos, fuerzas entre ellos, ¿ya?
quién lanza más, a más lejos, por ejemplo, las flechas o las piedras con las ondas. Entonces, el más hábil, el más capaz, era el que heredaba el poder del Sapa Inca. Pero una vez que ya era elegido, el Auqui pasaba a liderar el ejército inca. Por lo tanto, ya cogobernaba con su padre. ¿Qué quiere decir cogobernaba? Que gobernaban ambos en el poder. Por eso se habla de que los incas tuvieron como forma de gobierno una diarquía. ¿Qué es una diarquía? Gobierno de dos personas. ¿Quiénes gobernaban? El Sapa Inca y su hijo elegido, el Auqui, cogobernaban, diarquía. Ahora, como vimos la semana antepasada, el imperio incaico se dividía en cuatro suyos. Cada suyo tenía un líder llamado así, Apocuna, Aposuyo, Suyuyut Apu o Capat Aposuyo. Cualquiera de los cuatro son sinónimos. ¿Cuántos Apocunas o Aposuyos hubo? Si fueron cuatro suyos, entonces hubo cuatro Apocunas o cuatro Aposuyos. Pero cada uno de ellos tenía tres personas que los ayudaban. Entonces por cada uno son tres personas más. En total conformaban 16 personas. Y estas 16 personas iban a ser llamado el Consejo Imperial del Inca. En otras palabras, el Camachí. ¿Qué es el Camachí? El Consejo Imperial del Inca. O sea, los consejeros del Inca, personas de confianza, a los cuales el Inca podía recurrir si es que necesitaba ayuda. Eran como su consejo de ministros, ¿no? El Camachí. Y estaba integrado por los cuatro líderes de cada suyo, llamados apocunas o aposuyos. Ahora, cada suyo se dividía en provincias. Estas provincias incas tenían un nombre, guamanís. ¿Qué son los guamanís incas? Son las provincias incas. ¿Cómo se subdividía cada suyo de los cuatro? El jefe de cada provincia inca o de cada guamaní se va a llamar Apunchit. ¿Quién era el Apunchit? El jefe de cada provincia inca o guamaní. ¿Cómo se le llamaba también al Apunchit? Se le llamaba Tucricot, algunos lo escriben Troquicot, pero la idea es esa que está acá, ¿no? Tucricot, Apunchit. Ahora, el Sapa Inca tenía una persona de extrema confianza, conocida como el Tucuy-Ricut. ¿Qué significa en castellano el Tucuy-Ricut? Los ojos y oídos del Inca, o también lo llaman algunos el que todo lo ve. ¿Por qué lo llamaban así? Porque el Tucuy-Ricut era el supervisor del Inca. El Tucuy-Ricut era aquel que iba a los pueblos, a los ayllus, a vigilar si es que los funcionarios incas, como por ejemplo el Apunchit, si estaban cumpliendo con sus labores. Si es que estos funcionarios incas no cumplían con sus labores, entonces se les aplicaba un castigo. Entonces, ¿de qué se encargaba el Tucurricut? Supervisar. Era el que iba a los pueblos a vigilar si los funcionarios estaban cumpliendo con sus labores. Luego tenemos también al curaca. El curaca viene a ser el jefe de cada ayllu o de cada pueblo inca. ¿Ya? El curaca viene a ser el jefe de cada ayllu o de cada pueblo inca. El puret. El puret era el jefe de una familia inca, solo de una, no de un ayllu, no de un conjunto de familias, sino de una, el puret. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar de la sociedad incaica.
fue clasista y jerarquizada. ¿Qué significa eso? Clasista, que hubieron clases sociales, por eso estamos haciendo acá una pirámide social. Jerarquizada quiere decir que había un grupo de personas que tenía más poder que otro. Las clases sociales incas son tres: la realeza, la nobleza y el pueblo. La realeza estaba conformada por la panaca real, es decir, por el Sapa Inca, su esposa principal, la Coya, y su hijo heredero, el Auqui. Solo esos tres conformaban la panaca real, la realeza. Luego tenemos a la nobleza. La nobleza se subdividía en tres todavía. Tenemos la nobleza de sangre primero. Son aquellos incas cuyos gobernantes ya habían fallecido. Pero, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo conservaban? Pero conservaban la momia de este gobernante. Y esa momia la guardaban en sus palacios, ¿no? Y de esta manera, estas familias, estas espanacas, estaban pues gozando de los privilegios como las tierras, ya palacios, siervos, etc. A esto se le conoce como la nobleza de sangre, porque ya antiguamente sus gobernantes habían estado en el poder. Estos señores usaban aretes muy pesados de oro. ¿Por qué usaban aretes pesados de oro? Para poder distinguirse del resto. Por eso cuando llegaron los españoles y vieron por primera vez a estos nobles incas de sangre, se burlaron de ellos y no lo veían orejones, ¿no? Sino ¿por qué le pusieron orejones? Debido a los aretes pesados que ellos usaban, parecía que tuvieran otra oreja en la cabeza. Muy bien, la nobleza de privilegio. Tenemos la nobleza provincial o curacal, conformada por los curacas de los pueblos conquistados. La nobleza de recompensa, su mismo nombre lo dice, era una recompensa para todos aquellos incas que cometían una hazaña. Por ejemplo, conquistaban un pueblo, salvaban la vida del propio inca o de algún familiar del inca, entonces el Sapa Inca lo retribuía y le entregaba el cargo de noble, pero era una nobleza de menor rango, ¿no? Era pues una nobleza de recompensa. Luego tenemos al pueblo. El pueblo inca está conformado por la gran mayoría, los Hatunrunas. ¿Quiénes son los Hatunrunas? Son los pobladores comunes y corrientes del imperio incaico. Son los que conforman esas familias que practican la reciprocidad. Los Hatunrunas jóvenes, en realidad al imperio incaico no se debe decir los incas, sino los Hatunrunas, porque son los Hatunrunas los que conformaban la mayoría de esta sociedad. ¿A qué se dedicaban estos Hatunrunas? Actividades agropecuarias, por ejemplo, a la agricultura y a la ganadería. Estos Hatunrunas entonces conformaban los Ayllus, era el poblador común y corriente. Luego tenemos a los Llanas. Los Llanas son los siervos que trabajaban en los palacios y en las tierras de estas familias, ¿no? Esta nobleza de sangre. Tenemos también a las Akyas. Las Akyas son las mujeres escogidas de todo el imperio, debido a sus habilidades, como podemos ver en esta imagen. Algunas de ellas eran hábiles tejiendo y podían enseñar a otras. Otras eran hábiles preparando la chicha de jora, y así sucesivamente. También había mujeres que se dedicaban solamente a bailar, a danzar, y otras eran ofrecidas como esposas a los curacas de los pueblos aliados del imperio inca.